¿Alguna vez te has preguntado cómo una emoción puede cambiar completamente tu día? Detrás de cada emoción existe un trabajo complejo del cerebro. Bienvenidos a nuestro video reportaje sobre las emociones desde la neurociencia. Nos enfocaremos en su definición, en sus principales teorías y en las estructuras involucradas en este procesamiento. El objetivo es conocer cómo el cerebro, el cuerpo y las cogniciones interactúan en esta experiencia emocional. Este tema es importante y relevante para la psicología clínica, porque las emociones influyen directamente en la conducta humana, en la toma de decisiones y en la adaptación al entorno. Por ello, el estudio permite una mejor comprensión del comportamiento humano. Entonces, sin emociones, nuestras respuestas no tendrían ningún sentido. La emoción puede ser definida como un estado del organismo en el que se involucran los componentes fisiológico, conductual y cognitivo. El fisiológico, que está mediado por el sistema nervioso autónomo, y el sistema endocrino. El conductual, que puede manifestarse por medio de las expresiones faciales o corporales de la persona. Y el cognitivo, en el que nos permite interpretar la situación emocional que está experimentando el sujeto. Desde la neuropsicología, este proceso puede comprenderse observando cómo el cerebro responde ante estímulos emocionales. En situaciones de peligro o tensión, la información sensorial es percibida por el tálamo y enviada automáticamente hacia la amígdala, lo que genera una respuesta automática del organismo, como el incremento de los ritmos cardíacos o también la activación muscular. Por ejemplo, cuando una persona escucha un ruido fuerte e inesperado, su corazón comenzará a acelerarse y su cuerpo está en tensión, incluso antes de que plenamente sienta la emoción de lo que está pasando. Autores como Darwin y William James proponen que la emoción surge a partir de la percepción entre las respuestas corporales. Como un ejemplo cotidiano de ello tenemos cómo una persona sonríe voluntariamente. Esto en sí es prácticamente la evidencia de la relación bidireccional entre el cuerpo y la emoción. La teoría de Charles Darwin plantea que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y favorecían la supervivencia. Las emociones básicas como el miedo o la ira están asociadas a circuitos neuronales, principalmente en el sistema límbico, especialmente en estructuras neuronales como la amígdala, el hipotálamo y el tronco encefálico, las cuales permitieron respuestas automáticas y rápidas para reaccionar ante estímulos que son meramente peligrosos. La teoría de James Dean sostiene que la emoción surge como respuesta a las reacciones fisiológicas del cuerpo ante un estímulo, la primera respuesta como temblar o la aceleración del ritmo cardíaco, y después las personas interpretan esta reacción que da lugar a la emoción. No sentimos la emoción, después reaccionamos físicamente, sino que la emoción aparece porque interpretamos lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por ejemplo, estamos asustados porque temblamos y no temblamos porque estamos asustados. La teoría de la emoción de Schatter-Singer, o también conocida teoría bifactorial de la emoción, propone que las emociones se forman a partir de dos factores que ocurren al mismo tiempo, como son la activación fisiológica y la interpretación cognitiva, donde la activación fisiológica son cambios corporales como el aumento del ritmo cardíaco, sudoración o tensión. Asimismo, la interacción cognitiva, la persona analiza la situación y etiqueta esa activación en el contexto. Según esta teoría, la emoción no se debe solo a lo que siente el cuerpo, sino también de cómo la persona lo interpreta, de cómo está ocurriendo. Por ejemplo, el mismo aumento del ritmo cardíaco puede interpretarse como miedo, si estamos en peligro, o como emoción si es una situación agradable. Las personas nos describimos rojos cuando estamos enojados o nerviosos cuando estamos emocionados. Pero ¿cómo describimos las emociones? ¿Cómo conocemos los componentes fisiológicos y cognitivos? ¿Y qué hay detrás de nuestras experiencias emocionales? El desafío de comprender las emociones radica en principalmente entender cómo se relaciona lo biológico con lo cognitivo y lo fisiológico. Existe una teoría que trata de explicar este vínculo, que es la teoría de Cannon-Barr de la emoción, o también conocida como la teoría talámica de la emoción. La teoría de la emoción de Cannon-Barr, formulada por el autor y médico Walter Cannon y Phil Barr, también fue una de las primeras teorías de la emoción. En aquella época, entre 1880 y 1930, ya existían otras teorías que explicaban la emoción, como la de James Lange, pero
ellos lo explicaban desde síntomas fisiológicos. Cannon también fue fisiólogo, por lo tanto él basó su teoría en experimentos científicos con animales y con anatomía humana. Basándose en sus propios experimentos y en las de otros investigadores de la época, él presenta una perspectiva diferente de las emociones. A través de sus experimentos descubrió que los animales aún podían seguir manteniendo emociones específicas, incluso si había un daño o una alteración en la conexión cerebral, impidiendo que al cerebro llegue información de algún cambio fisiológico, demostrándolo de dos maneras. Uno, que los gatos aún podían comportarse agresivamente ante los perros que le ladraban si había alguna alteración en la conexión neuronal entre la corteza cerebral y la amígdala. Dos, que los gatos que fueron inyectados con cortisona, que presentaron un cambio fisiológico asociado al incremento de latidos cardíacos, no presentaron ningún cambio emocional. En esta teoría también es importante mencionar que los autores consideran que existe una estructura cerebral importante, la cual es el hipotálamo, explicando que la información sensorial llega al tálamo y luego transita simultáneamente a la corteza cerebral, generando una consciente experiencia emocional. Luego va hacia el hipotálamo y hacia el sistema nervioso autónomo, generando una respuesta fisiológica. Así, demostrando que estos dos procesos, tanto fisiológicos como cognitivos, se dan paralelo e independientemente. Ahora tenemos a Richard Lazarus, que fue un psicólogo estadounidense reconocido por su teoría de las emociones. Según Lazarus, las emociones no surgen directamente de los estímulos, sino que surgen a partir de la evaluación cognitiva que una persona hace sobre la situación. Según Lazarus, decía que el cerebro primero evaluaba un evento para saber si es beneficioso, amenazante o irrelevante, y que a partir de esto el cerebro podía generar una emoción. Un ejemplo de esto puede ser una situación académica, en la que puede ser que cause estrés o motivación. Esto va a depender de cómo el estudiante lo llegue a interpretar. Además, vinculó estrechamente las emociones con el afrontamiento, explicando que las personas utilizan estrategias cognitivas y conductuales para manejar emociones como son el miedo, la ansiedad o la frustración. Esta teoría es muy importante en las neurociencias porque nos permite comprender cómo la cognición, las emociones y las respuestas fisiológicas trabajan juntas, resaltando el papel del cerebro en la interpretación emocional de la realidad. El sistema límbico agrupa estructuras relacionadas a la emoción, motivación y memoria, por lo que Paul Broca describió al óvulo límbico como una franja de corteza, donde ésta cubría al cuerpo calloso. Posteriormente tenemos a Papert, que propuso que las emociones se expresan a través de un circuito que conecta la corteza cerebral con el hipotálamo, integrando experiencias emocionales conscientes con las respuestas fisiológicas. El médico Paul MacLean amplió este modelo al señalar que el sistema límbico también regula el sistema nervioso autónomo, es decir, no solo sentimos las emociones, sino que nuestro cuerpo reacciona ante ellas. Actualmente conocemos que las emociones no dependen exclusivamente del sistema límbico, sino también de otras áreas cerebrales más complejas que integran estructuras corticales y subcorticales. El hipotálamo cumple un papel fundamental en la expresión fisiológica de la emoción, ya que regula el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Esta estimulación puede generar respuestas como son en los cambios de la presión arterial, el ritmo cardíaco y conductas agresivas. La amígdala es una parte pequeña del cerebro en forma de almendra que está ubicada en el óvulo temporal, la cual está encargada de procesar las emociones, sobre todo el peligro y el procesamiento del miedo. También cumple la función del aprendizaje emocional, la agresión y las conductas adictivas. Actualmente se reconoce que el hipocampo está más relacionado con la memoria que con la cognición directa, ya que la amígdala es la principal estructura que conecta la emoción y la cognición. En cambio, el septum tiene una participación indirecta en la regulación emocional, especialmente en conductas agresivas y en respuestas automáticas. La corteza orbitofrontal cumple con un papel fundamental en la toma de decisiones y en la regulación de las emociones.
Un daño en estas áreas puede provocar una autorregulación emocional y un cambio de la personalidad, como se puede evidenciar en el caso de Phineas Gage, en el que por un accidente su cráneo fue atravesado por una barra de hielo, lo que provocó que Phineas tuviera dificultades para tomar decisiones, sus emociones eran inestables, sus impulsos, su comportamiento era inadecuado, ya que su lóbulo frontal se vio afectado. Esto nos demuestra que las emociones no son únicamente reacciones automáticas, sino que dependen del funcionamiento de áreas responsables en el control emocional y la toma de decisiones. Respecto a la lateralización, el hemisferio derecho predomina en reconocer y expresar las emociones, identificando gestos emocionales y el tono emocional, mientras que el hemisferio izquierdo participa principalmente en controlar y regular cognitivamente las emociones, así permitiendo analizarlas y modificarlas de manera consciente. En conclusión, las emociones son sistemas complejos que nos permiten adaptarnos y no se originan en una sola estructura, sino que son redes cerebrales interconectadas, donde se integra el cuerpo, la cognición y la experiencia. Comprender su base neuropsicológica es fundamental para el ejercicio de la psicología clínica.